Hola a todos, bienvenidos a este episodio 4 de Conversaciones Extraordinarias. Hoy con Brenda García. Brenda García es una terapeuta experta en salud y bienestar, creadora del sistema Inner Balance Method, que es una terapia integral que aborda todos los aspectos de la salud, que van desde la nutrición hasta la parte mental y emocional, y también los aspectos espirituales de la persona. Desde hace más de 15 años, Brenda se dedica a ayudar a las personas a construir un estilo de vida más saludable a través de todas estas herramientas y el conocimiento que ella ha ido adquiriendo a través de sus propias experiencias y procesos personales, porque de hecho hay dos momentos particulares que marcan su trayectoria de aprendizaje. El primero, un diagnóstico de resistencia a la insulina en 2008, donde comienza su camino del estudio de la salud, certificándose un año después como Health Coach en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York y en Trofología con Donato de la O. Sigue estudiando Brenda iridiología y se certifica como especialista en nutrición deportiva para acompañar a deportistas en sus diferentes objetivos, principalmente corredores, maratonistas y triatletas. En 2020 recibe el premio como asesora de salud por los Bien Premios en el marco del Bien Fest. Sin embargo, ese mismo día le diagnostican un cáncer de mama, que es el segundo proceso que marcaría contundentemente su vida. Este diagnóstico la estimula a seguir explorando el camino de la salud desde una perspectiva más amplia, incorporando el estudio de las emociones y la espiritualidad. Superada esta etapa, se certifica como terapeuta en psicología transpersonal y comienza a prepararse en el ámbito psicoemocional de la salud. Entre otras muchas cosas y experiencias, ha viajado a Nepal a estudiar en el Osho Center, se ha certificado en meditación mindfulness por el Centro Mindfulness de Madrid, así que es un perfil altamente interesante y muy apropiado para Conversaciones Extraordinarias, así que damos la bienvenida hoy, en este episodio 4, a Brenda García. Brenda García, buenos días, bienvenida. Hola, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo Encantada estás? de estar aquí, muy feliz de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte. Hablamos ahora que estábamos preparando la gran amplitud de temas que podemos tocar durante esta mañana, ¿no? Podemos hablar y vamos a hablar, ¿no?, de crecimiento personal, vamos a hablar mucho de salud, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de ejercicio físico. Y vamos a hablar también de espiritualidad, porque revisando tu biografía me queda claro que tú en tu camino, y nos vamos a ir metiendo a poquitos, ¿no?, en ciertos hitos de tu vida, pero me queda claro que la espiritualidad ha ido, no sé si, imagino que ha ido ganando, según han ido pasando los años, mayor importancia, ¿no? Totalmente. ¿Has encontrado vinculación entre la espiritualidad y la salud? ¿Y cuál es? Totalmente. O sea, creo que acabas de mencionar algo bien importante y que muchas personas que nos hemos dedicado durante muchos años al tema del bienestar no estaba ni siquiera en el tintero. Entonces creo que la espiritualidad juega un papel importante dentro del bienestar, porque finalmente es donde encuentras la paz, donde te encuentras a ti mismo. Entonces, esta búsqueda de bienestar cesa cuando conectas contigo. O sea, la espiritualidad no es nada más que ser consciente de ti mismo, ¿no? Entonces, como hablábamos hace un momento antes de empezar, ¿cómo quieres encontrar el camino del bienestar sin siquiera saber quién eres? Entonces, por supuesto que la espiritualidad juega un papel fundamental para poder vivir una vida en bienestar, por supuesto. Y te pregunto esto porque revisando la documentación que Gaby me pasaba para preparar la entrevista, encontramos una entrevista en el periódico Reforma, sí, ¿no?, que tú concedes, y en ella hablas de un proceso que acontece recientemente hace poco, en 2020, en el cual te detectan un tumor en el pecho, un cáncer de mama, sí. Afortunadamente en una fase muy inicial, pero una de las respuestas que tú dabas a la entrevistadora en aquella ocasión era: mi sorpresa fue mayúscula porque yo era una mujer saludable, hacía ejercicio, comía bien, en teoría hacía todo by the book, y de repente me encuentro con estos, ¿no? Y ahí decides cómo ir incorporando esta nueva visión, estas nuevas, digamos, herramientas terapéuticas, ¿no?, que no solamente impactan en la conexión interna, sino también directamente en la salud, ¿no? Sí, totalmente, porque creo que la visión que se tiene del bienestar es que únicamente abarca la nutrición y el deporte. Y creo que es bien importante también la claridad de la salud mental.
Porque si no hay esta salud mental, lo que hablábamos, o sea, no puedes vivir a plenitud tu vida, porque hay ciertas creencias limitantes y ciertos traumas y ciertas situaciones que van impactando tu vida y que al final también tu cuerpo, al no liberar estas emociones, pues van generando ciertas, no quisiera llamar enfermedades, pero ciertas alarmas que tu cuerpo te va comunicando, ¿no? Para decirte, oye, por aquí algo no está funcionando bien. Y creo que la espiritualidad al final es un camino de mucha compasión, de mucho amor y de mucha apertura hacia quién eres en verdad, ¿no? Y abrazar todo lo que eres con mucho amor para que justamente todos estos procesos de la vida los puedas vivir de una forma mucho más amable, ¿no? Y hay muchas fases, ¿no? En el camino de la espiritualidad. Y también hablamos de pasada, ahora en la conversación previa. Claro, cuando hablamos de espiritualidad, llegar a ese punto de conexión interna, y yo creo que todos en la cabeza tenemos pues al monje que reza, al budista que está apartado en los Himalayas haciendo prácticas durante meses, años, etcétera. Pero cuando lo bajamos al suelo y lo llevamos aquí, nos lo traemos a una ciudad como la Ciudad de México, que es un monstruo, nosotros le llamamos la trituradora, es que por el nivel de estrés, de presión que te provoca, ¿no? Sí. Entramos en un terreno distinto. O sea, para el común de los mortales lo primero que tenemos que hacer es aprender a relajarnos, luego tenemos que lidiar con el loro que llevamos, le llaman los maestros budistas el mono parlanchín que llevamos dentro, pero luego además están las emociones, ¿verdad? Que tenemos que aprender a gestionarlas, le llaman las emociones perturbadoras, y luego detrás de todas esas barreras está la parte de la conexión interna, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? Uy, mira qué gran pregunta, Juan Carlos. Yo creo que primero, pues, haciéndote responsable de ti mismo. O sea, primero dándote cuenta, haciendo conciencia de lo que tú traes dentro. Porque cuando vives en el plano de víctima, donde todos son culpables de tu vida, que el tráfico, que ya sabes, todo lo que está a tu alrededor, en ese momento dejas de ser responsable de ti mismo, ¿no? Y dejas de tomar las riendas de tu vida. Y la espiritualidad no es nada complejo. O sea, no es tener que irte al Tíbet, a los Himalayas, a Nepal, que sí se tiene que hacer en un momento, pero simplemente es parar el mono parlanchín y decir, ¿quién soy yo? O sea, voy a quitar toda esta basura, voy a quitar y voy a interiorizar sobre qué es lo que realmente deseo de mi vida. Entonces, ahorita que está muy de moda todo el tema de la espiritualidad y que todo el mundo está en esta búsqueda constante, ¿no? Te das cuenta que al final la búsqueda pues no está afuera, ¿no? Está simplemente cerrando los ojos y escuchando lo que te dice, ¿no? O sea, esta vocecita y ver si tiene razón y cuestionarla. Creo que justo la espiritualidad se trata de cuestionar esa voz, ¿no? Y decir, a ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Decía Byron Katie, que es una autora que hizo una teoría que se llama The Work, que ella de repente tuvo un despertar, ¿no? De conciencia, un despertar espiritual, que simplemente se trata de cuestionarte. ¿Esto es verdad? ¿No? Por decir, mi esposo me hizo algo. Y siempre ella dice que te preguntes a la inversa, ¿tú qué le hiciste? Y que te estés cuestionando todo el tiempo. Que estés cuestionando al monito parlanchín, porque no tiene la razón. Y yo le digo mucho a mis pacientes que algo súper, ¿no? Muy gráfico. Porque nuestro cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Que produce pensamientos. Está diseñado para pensar. Como nuestro riñón para depurar, como nuestro corazón para depurar también y producir ciertas cosas, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado para pensar, pero nosotros somos más allá del pensamiento. Entonces, en el momento en el que cierras los ojos y observas la mente, ahí es donde empieza un cambio y la transformación, ¿no? Ahí es donde realmente empieza el camino espiritual. No necesitas hacer 1000 ceremonias de cacao y ayahuasca, que también, ¿no? Que también. Pero todo se vale, ¿no? Ajá, pero creo que simplemente es darte cuenta que no eres tus pensamientos. Oye, vienes ahora, bueno, este pasado 2023 has estado en Madrid con la gente de la Asociación de Madrid de Mindfulness, que también, como hablábamos, está en contacto directo con el doctor Kabat-Zinn, que para los que no lo sepan, pues es el inventor del método del Mindfulness. Exactamente. Que no deja de ser una reedición occidentalizada
del vipassana budista, del vipassana que se utiliza en el yoga convencional, que es un ejercicio de atención plena. ¿Qué aprendiste en esta formación que tuviste, que creo que fue durante todo el mes de mayo? Sí, todo mayo. Y sobre todo, ¿cómo lo aplicas con tus pacientes? No sé llamarle pacientes o clientes. ¿Cómo Pacientes, o asesorados. Clientes, Sí. Las personas que acuden a mí. Bueno, de entrada, como te comentaba, yo ya venía de un proceso de Nepal. Entonces, realmente cuando llego al centro Mindfulness, pues yo ya venía como con cierto trabajo previo, ¿no? Aquí en México también. Pero básicamente la atención plena es lo que te digo, es observarte constantemente. O sea, es no dejar ningún cabo suelto. Y es esta conciencia de que no eres tus pensamientos, ¿no? Entonces, yo lo que lo aplico en mis pacientes mucho, que acuden tanto oncológicos como personas que quieren bajar de peso o deportistas, es obsérvate. ¿Desde qué lugar tomo las decisiones diarias de mi vida? Porque este proceso de automatización, los hábitos, el cerebro está hecho, como hablamos hace un momento, pues para ser eficiente. Si tú haces algo reiteradamente, el cerebro dice, lo voy a transformar en un hábito. Entonces, si tú reiteradamente estuviste pensando tonterías, lo que sea, pues ya se hizo un hábito. Ya se hizo un hábito de pensamiento que creó una emoción. Entonces, esa persona es enojona, pero empezó por una serie de pensamientos que se volvieron un hábito. Y después ese hábito generó hasta tu personalidad. Y luego hay una vertiente fisiológica que la gente no contempla. Es decir, el modelo de pensamiento que cada uno desarrolla tiene impacto en términos de hormonas, en términos de neurotransmisores. Exacto. Hay muchísimas investigaciones que ya hablan, por ejemplo, hablando del cáncer, de cómo la práctica, en particular el mindfulness, porque yo creo que es la estrategia contemplativa que más se ha investigado desde un punto de vista científicamente ortodoxo, ¿no? Hay miles de investigaciones, en el caso del cáncer no tantas, pero hay muchas investigaciones que apuntan a una mejora del sistema inmune y cómo esa mejora del sistema inmune puede efectivamente ayudar a eliminar las células, digamos, mal diseñadas o que están funcionando de manera desacompasada, desorganizada. Por tu experiencia, ¿hasta dónde crees que se puede llevar el impacto del trabajo mental, del entrenamiento mental en términos de salud? ¿Hasta dónde crees que se puede llegar? 100%. O sea, puedes llegar, a ver, sería muy atrevido decir que se puede revertir una enfermedad, pero yo creo que al menos sí puedes lograr un estado de paz que de alguna manera va a beneficiar a tus células. Como tú bien decías hace un momento, o sea, sí está comprobado científicamente que en la medida que tú tienes esta regulación neuronal a través de la meditación, tú puedes regular todo el cóctel hormonal y de neurotransmisores que hay en tu cerebro. Y eso produce bienestar. Empiezas a producir más serotonina, dopamina de la buena, que no está como dependiente condiciona de redes el sociales, scrolling, ¿no? O de compras, ¿no? O sea, empiezas a generar un entorno positivo, ¿no? Y también está comprobado que todo tu sistema inmunológico también se ve impactado por tus pensamientos, ¿no? Al final, por decir, si tú estás teniendo una serie de pensamientos recurrentes, en tu cerebro se forman constelaciones, ¿no? Y estas constelaciones, estos pensamientos, impactan una zona de tu cerebro, ¿no? Que está conectada a través del nervio vago con algún órgano de tu cuerpo. Entonces, si yo estoy teniendo una serie de, por ejemplo, el cáncer de mama, que es lo que más he estudiado, una serie de pensamientos recurrentes, por supuesto de miedo, de enojo, por eso dicen, ay, tío, cáncer por rencor. No tanto, pero tiene un poco de razón, ser, ¿no? O sea, porque al final son pensamientos de muy baja densidad, de muy baja vibración, ¿no? Que son muy recurrentes o un impacto muy importante que tuvo que ver con tu nido. La mama izquierda, si eres diestro, tiene que ver como con el nido que tú generas o el nido que tú nutres, y la mama derecha tiene que ver del nido que tú vienes. Entonces, tu pensamiento sí influye en tu salud y en tu sistema inmunológico. Ahora, volviendo al tema, si tú meditas, te vuelves el observador del pensamiento y no te vuelves en este lío, en este rollo del pensamiento y le generas como más raíces. Simplemente lo observas y desactivas el impacto fisiológico que tiene. Es decir, la gente no entiende bien esto y quiero hacer aquí un inciso.
tu modelo de pensamiento genera una psicología que efectivamente se convierte en una serie de programas automáticos diseñados en orden de adaptarte a lo que te va ocurriendo diariamente. Esa psicología, que son esos programas automáticos, para adaptarse a esas situaciones, genera una fisiología. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú vas en el tráfico, sin pensar en nada, y se te cruza el típico pelado que casi te arrolla, la respuesta convencional es: empiezo a insultar al personaje, eso genera una fisiología. Claro. Ahora, multiplica ese comportamiento durante 10, 20, 30, 40 años en el tráfico y empieza a hacer mediciones esporádicas de niveles de cortisol, niveles de adrenalina y todo el residuo fisiológico. Luego hablaremos de acidez y de nutrición, etcétera. Eso tiene un impacto. Sabemos que la acidez es el exceso de acidez es uno de los mayores indicadores, junto con la inflamación, a la hora de generar ciertas enfermedades cardiovasculares y, de nuevo, el maldito cáncer, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que la gente tiene que entender. Exacto. Tu psicología genera una fisiología y tu fisiología tiene absolutamente que ver con tu salud. Totalmente. Entonces, aprender a trabajar con ello, aprender a incorporarlo de una manera recurrente en tu vida, regular, a través de ciertas prácticas que no involucren de veras, pues eso, irte a Nepal, que si puedes también hazlo. Claro, ¿no? sí, por supuesto. Pero creo que la aproximación para la población general es, bueno, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista mental para que no me atropelle mi propia realidad, ¿no? Y sobre todo que vaya desarrollando, lo has dicho tú muy bien, esos hábitos de pensamiento saludables, sí, ¿no? Sí, y es que parte de ahí, digo, como yo le digo a mis pacientes, a mí me costó bastante caro el entender esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, me costó porque yo pensaba que con la alimentación y el deporte era suficiente. Yo me dedicaba a nutrición deportiva, yo corría maratones, o sea, pero no es suficiente. O sea, ¿para ti sí hubo una vinculación entre tu modelo de pensamiento y la aparición de un cáncer? Para mí es 100% un pensamiento. Ok. O sea, ¿sí te arriesgarías a decir que tu cáncer fue psicosomático? Sí, totalmente. Wow. En mi caso sí fue así. Wow. Porque la alimentación, llevaba una alimentación impecable y era deportista. Digo, no era la mejor corredora, pero bueno, a ver, entrenaba, hacía deporte, box, pilates, yoga, ¿no? Hice una certificación de yoga. Entonces, no era la falta de actividad física, un estilo de vida que careciera de, a lo mejor, que comiera mal, o no, que fumara, no fumo, no tomo. O sea, fue 100% un pensamiento, y sé cuál fue. Cuando empiezo a estudiar bioneuroemoción, cuando empiezo a estudiar psicología transpersonal, perdón, ahí es donde descubro dónde estaba parada y que yo generé de alguna manera eso. Y es lo que les mencionaba hace rato. Ahí es donde te conviertes en el responsable de tu vida, ¿no? Entonces empiezas a tomar conciencia de eso. ¿Te atreves, Brenda, a compartir qué pensamiento era? Lo digo porque a lo mejor a muchas mujeres les ayuda, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo me sentía incapaz de formar mi propio nido. Yo me había divorciado, no tengo hijos, había tenido una serie de relaciones fallidas, ¿no? Vivía sola. Entonces, era una serie de pensamientos de mí misma, de mi incapacidad de formar yo un nido. Y por eso me dio en el pecho izquierdo. Y ahí es cuando te metes en todo el tema de la psicología transpersonal. Claro. Es durante este proceso porque de tratamiento, dije, ¿no? Claro. Dije, cuando estaba en quimioterapias, dije, quiero trabajar en mí, ¿no? O sea, todos mis procesos de vida primero han sido por mí, ¿no? Entonces dije, quiero realmente sanar mis creencias limitantes. O sea, porque eso fue una creencia limitante, ¿no? Fue un poco no ver mi sombra, ¿no? No ver a mi niña, ¿no? Interior y decirle, no te preocupes, o sea, mi pensamiento ahora es, mi nido soy yo, mi propia familia soy yo, y yo estoy bien donde esté, ¿no? O sea, no necesito encajar en ciertos patrones sociales para sentirme plena y sentir el bienestar, ¿no? ¿Y crees que ese cambio de paradigma interno tuvo que ver también con tu curación tan, digamos, rápida? Sí, pues fue muy rápido, ¿no? Sí, fue muy rápido. Y aunque llevaste el tratamiento convencional con quimio y radio, nos decías 16 sesiones de quimio, ¿no? Que son muchísimas. Y la quimio es durísima. Sí. Hace un año terminé justo. ¿Sí crees que tuvo impacto? Por supuesto. De hecho, fíjate, hay un estudio de HeartMath Institute que dice que las personas que están atravesando quimioterapia, si están viendo una película graciosa o simpática de risa, tiene más efectividad la quimioterapia.
volvemos al mismo principio psicológico, fisiológico, salud. Es decir, HeartMath, para los que no lo sepan, es un instituto que está en California, que llevan desde finales de los 70 con unos aparatos muy rudimentarios, ahora ya la mejor tecnología, pero básicamente lo que hacen es interpretar la relación que hay entre las neuronas del corazón, que se llaman neuritas, y las neuronas del cerebro, y cómo la activación de las neuritas, que se hace a través de prácticas meditativas de conexión con ciertas emociones positivas, genera un impacto y genera una coherencia entre los hemisferios cerebrales. Esa coherencia tiene muchos beneficios en términos de salud. Los de HeartMath tienen literalmente registrados muchos milagros. Las oraciones, el impacto de la meditación, de la oración. Todo. Recuperaciones que la medicina ortodoxa cataloga siempre de remisión espontánea. Remisión espontánea en medicina significa no tengo ni idea de lo que ha pasado. ¿Vale? Y no me importa. Entonces es remisión espontánea. Los de HeartMath tienen cientos de casos de curaciones que son remisiones espontáneas desde cánceres, problemas óseos, problemas cardíacos, y la práctica va en esa dirección de generar una coherencia. Lo decías tú muy bien al principio. Cuando empezamos a utilizar el cerebro de la manera correcta, empiezan a pasar cosas muy chulas, ¿no? Totalmente. De hecho, hay otra autora que me gustaría, las personas que estén atravesando algún proceso similar, la doctora Kelly Turner. Igual es una doctora oncóloga integrativa, creo que es de la Universidad de Oxford. Y la mayoría de la ciencia está enfocada en lo que no sale bien, ¿no? En lo negativo, en la persona que se murió, en la persona que no lo logró. Sí. Y ella dijo, no, yo me voy a enfocar en quiénes tuvieron remisiones espontáneas, en quiénes se curaron, qué hicieron. Y ella descubrió que hicieron 9 cosas. Dentro de ellas, nutrición, actividad física, mejorar tus relaciones personales, confiar en la vida, conectar con tu espiritualidad, ¿no? Y un punto importante era cambiar tus procesos mentales. Claro. Era parte de los procesos curativos de las personas que entraban en remisiones espontáneas. O sea, que sí tiene todo que ver, ¿no? O sea, con esta coherencia que tú dices, ¿no? Al final, el ser congruente contigo mismo, volvemos a lo que hablábamos al inicio, ¿no? El decir, fuera de los paradigmas sociales y de todo lo que está ocurriendo fuera de mí, me voy adentro de mí. Que yo no entendía eso hasta que me pasó esto, ¿no? ¿Qué decirte dentro de ti? Cerrar tus ojos y escucharte. Y decir, ¿qué sí resuena conmigo? ¿Qué sí quiero ser? ¿Dónde quiero estar parado, no? O sea, me libero de todo lo que hay afuera y voy adentro y soy congruente y soy coherente. Y soy coherente. ¿No? Y la coherencia genera muchas cosas. Genera muchas cosas. Sí, sí, siguiendo con el tema, la mente es todo. O sea, si tú revisas, yo tengo un amigo que trabaja en la industria farmacéutica, obviamente no puedo decir ni para qué empresa, ni cuál es su nombre, ni cuál es su cargo, pero es amigo mío. Y él me decía que cuando se inician los trials para nuevos medicamentos, los dobles ciegos que se llaman, en los cuales pues, a la mitad de la población le das el medicamento inicial y a la otra mitad le das un placebo, que normalmente es una pastillita de azúcar, los resultados en términos de efectividad entre los primeros medicamentos y las personas que están tomando una pastillita de azúcar en términos de curación es el mismo. Y en muchos casos, me decía esta persona, nos acercamos al 50% de mejora o incluso de curación con los placebos que con los medicamentos que estamos probando. Mi pregunta es automática y sé cuál es también la respuesta, desgraciadamente. ¿Por qué demonios nadie profundiza en esas líneas investigativas cuando la farmacia que cura todas nuestras enfermedades está en nuestro cerebro? Totalmente. Y se activa desde ahí, y se activa con el pensamiento. Me dan una pastilla de azúcar, pero me acaban de decir que es el mejor medicamento que se ha inventado para esa dolencia particular y que además está personalizado para mí y me curo. Totalmente. Yo te voy a decir algo. También, cuando da cáncer de mama, tiene que ver pues, con muchos factores y muchas cosas. Yo creo que mi curación estuvo en las quimioterapias, pero no por la quimioterapia per se, sino porque sentí tanto amor de mi familia, sentí tanto abrazo y tanto amor, que el amor cura. Entonces, yo estaba pues, en la camilla, ¿no? del centro de cáncer de aquí en la ABC, y mi papá estaba ahí, ¿no? Entonces, dice mi papá, ¿cómo me gustaría estar en tu lugar? Con un amor que me sanó. O sea, ese momento no tiene la idea del impacto que tuvo en mi curación. Y le dije, no, pa, o sea, me toca ahora estar a mí aquí, porque
lo que a mí me toca. Pero tú estás bien ahí. Pero las palabras que acabas de decir me curaron. Entonces sí me curó la quimio. Porque tuve que atravesar ese proceso. Parte de, ¿no? Para que mi papá pudiera ver a su hija postrada y con todo el amor y toda la compasión decir esas palabras. Y en esa coherencia de ambos, conectar desde el amor. Porque pues muchos maestros, Buda, Jesucristo, Krishna, han dicho que el amor pues cura. Y yo puedo decirte que sí. Es que claro que sí. Te ¿No? digo fisiológicamente, y de nuevo volviendo al Hermaz. El amor o sea, los factores de crecimiento, el sistema Totalmente. inmune, incluso hormonas como la testosterona, como la hormona de crecimiento que tienen que ver mucho con la reparación celular y tisular, se activan con la práctica, por ejemplo, de gratitud o de amor, compasión. ¿Vale? Entonces, definitivamente. Sí. Pero no obstante, yo aquí sí quiero también ser explícito, ¿no? Yo no estoy diciendo y nunca voy a decir que alguien que se enfrenta a cierto proceso opte por una vía u otra, ¿no? Y de hecho, es lo que te quería preguntar. Tú fuiste muy, para mí, inteligente y utilizaste, sí, la propuesta convencional, claro. Pero hiciste muchas otras cosas, claro. Aparte de la meditación, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso, porque de nuevo, yo aquí estoy buscando la ayuda, yo sé que tú lo haces, que es tu profesión, y luego vamos a meternos ahí, pero ¿cómo lo hiciste tú para que la gente que nos esté escuchando, que esté con el mismo proceso, lo pueda literalmente copiar? Exacto. Mira, ya que tienes una manifestación física, yo se lo digo mucho a mis pacientes, porque hay mucha gente que está en el mundo holístico que dice, no, yo me curo meditando. A ver, no. Ya tuviste una manifestación fisiológica que se tiene que curar con herramientas igual del plano terrenal. Sin embargo, tu curación, o sea, una cosa es la curación y otra cosa es la sanación. El acompañamiento médico te cura. Ya que tienes una manifestación fisiológica, necesitas curarte. Y no se va a revertir meditando. Esa es la verdad. Pues ya tuviste la manifestación derivada de tus pensamientos y de todas las acciones de tu estilo de vida que te orillaron a eso. Sí, otra cosa es la sanación. La sanación. No. La sanación sí es tu chamba. La sanación sí es tu trabajo de irle quitando las capitas a la cebolla, irla puliendo y decir, ¿qué generó esto? Mira, comía mal, me peleaba con mi esposo, tuve un trauma de la infancia, tengo una creencia limitante, tengo miedos, tengo frustraciones. Entonces, limpias la cebolla y te encuentras con esto, que es lo que tú eres, que es lo que tienes que sanar. Pero a la par tiene que ir tu curación. O sea, es holístico, ahí sí, es integral. Ahí hace falta ayuda, ¿no? Normalmente, claro. que alguien te eche una mano para entender. Totalmente. Porque muchas veces dicen los maestros de yoga es deshacer la madeja, ¿no? Dicen que la mente es como una madeja de hilo completamente enrevesada y enrollada que tú tienes que ir aprendiendo y el maestro yoga es un poquito el que te ayuda a saber cómo deshacer la madeja, ¿no? ¿Qué terapeutas o a qué especialistas has acudido? Uf. Muchos, ¿no? Sí, justo. Pues mira, de nutrición, obviamente, de meditación. O sea, fue un camino espinoso, complejo y de mucha búsqueda. Y por eso yo ahora me dedico a eso, porque les quiero facilitar el trabajo a mis pacientes. O sea, psicólogos, terapeutas, constelaciones familiares, ayahuasca, sapo, hongos, budismo, hinduismo. O sea, fue una exploración. ¿Qué tal el sapo? Total. Uf, madre mía. Es la muerte literal. Yo me morí, te lo juro. El sapo? La verdad es que es la muerte. Porque te voy a ser honesto, no conozco a nadie que haya probado el sapo que me hable cosas bonitas. O sea, todos las habéis pasado canutas con el sapo. Te mueres. O sea, es que es justo. Se apaga tu ego, ¿no? Se apaga la parte del cerebro del ego, que es lo que te define a ti de, soy Brenda y me dicta. Entonces se apaga, no existes. Y al no existir te das cuenta de que nada importa. Para mí eso fue el viaje del sapo. Fue de nada importa. Y me moría de risa de, es que nada importa. Entonces fue denso. Pero pues es parte de este camino que yo emprendí, ¿no? Y que yo se lo simplifico a mis pacientes, ¿no? Se lo simplifico porque, a ver, no tienes que hacer 1000 cosas. O sea, con hacer un trabajo muy específico emocional a nivel cáncer de mama, que es a lo que yo me dedico, empiezas a encontrar la madeja, ¿no? Y empiezas a encontrar el hilo conductor de lo que se fue enrollando, ¿no? O sea, si has encontrado que en el caso particular del cáncer de mama los patrones de pensamiento se repiten, siempre. ¿No? Okay. El 99.9% de mis pacientes.
¿cómo podemos avisar a las mujeres que nos estén escuchando hoy en qué momento y bajo qué pensamientos tienen que empezar a estar atentas? O sea, cuando piensan qué cosa y sobre qué. Sí, qué buena pregunta, Juan Carlos. Tiene que ver el cáncer de mama puntualmente con tu nido, del que tú vienes o el que tú vas a formar. Okay. Si tienes pensamientos de mi papá me hizo, mi hermano me hizo, mi mamá me hizo, aguas, porque va cáncer de mama derecha. Okay. Mi jefe, okay. ¿no? Mis compañeros de trabajo, los conflictos en términos laborales tienen que ver con la mama derecha. Y con la mama izquierda, a lo que tú le vas a dar nutrición, algún hijo, alguna mascota, tu trabajo. Okay. Si eres diestro, por supuesto. Si eres zurdo, cambia. Okay. Entonces, esos son los pensamientos que tienes que observar y que tienes que hacer conciencia. Y sobre todo, darnos cuenta. Y ahí va la conciencia, ¿no? Y esto es espiritualidad, ¿no? Es más simple de lo que creemos. Es hacer conciencia de estos pensamientos, ¿no? Y hacer conciencia que los demás no actúan para dañarte, ¿no? Los demás actúan desde donde pueden y como pueden, porque tú también lo haces así. Entonces, cuando entiendes eso, que los demás hacen lo que pueden con lo que tienen, no es que te dañen a ti, ahí es donde está el ego, ¿no? No te quieren dañar a ti, es que hacen lo que pueden. No somos tan relevantes. No somos tan relevantes, no somos nada relevantes, ¿no? Sí. Y cada quien cree que me hacen y que me dicen, y la víctima, a ver, no. Cambiar ese patrón de pensamiento es esencial para vivir con más plenitud. A mí me ha ayudado mucho personalmente el tema de... Y eso lo he descubierto trabajando, te voy a decir, no es nada espiritual, haciendo venta, ¿no? En la empresa que te decía antes, en Potentia, que es nuestra empresa, durante tantos años, porque llevamos ya más de una década, y me fui dando cuenta... entrevista tras entrevista, prospecto tras prospecto, que no era tan relevante. No era tan relevante, ¿por qué? Porque me bateaban, o sea, un índice de ventas buenísimo es 2 de cada 10, 3 de cada 10. Sí. Entonces, lo normal es que te baten, lo normal es que no te hagan caso, lo normal es que no te pelen, lo normal es que no te devuelvan las llamadas. Y es tremendamente frustrante y es tremendamente angustiante al principio. Pero llega un momento, sobre todo cuando empiezas a trabajar ya con las empresas y vas viendo el comportamiento de la gente, que te das cuenta que la gente no somos unilaterales. O sea, cuando tú eres idiota todo el tiempo o casi todo el tiempo. Sí. Es verdad, o sea, es verdad. La gente desagradable suele ser desagradable todo el Siempre. tiempo. Y no es contigo. O sea, no es algo personal contigo. Exacto, eso es extraordinario. Es porque es así. Es que nunca es personal. Pero y para ti es, con lo dijo, buena persona que soy. Sí. Entonces... Quizás el trabajo de observar tus reacciones con respecto al entorno ayuda mucho, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se lo propones a alguien que nunca ha hecho nada de trabajo de observación, de atención plena, de meditación? ¿Cuál es el ejercicio más sencillo para meterte ahí? Primero, obviamente, me empiezan a contar su historia. Y obviamente yo hago preguntas puntualmente con respecto a sus... Por ejemplo, si llega una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama izquierda... Oye, ¿qué tal tus mascotas, tus hijos? ¿Qué pasó? Por ejemplo, me acuerdo una paciente le dio cáncer de mama y había tenido un shock muy importante porque habían secuestrado a su hija. Wow. Y empezó a hablarme de ese tema. Wow. Entonces dije, uy, ahí está mi madejita, ¿sabes? Wow. Entonces empecé a deshacer la madeja. O me quitaron a mi hija. Wow. Cuando el exmarido le quita a su hija. O no pude tener hijos. Ya. Todas. Mira, hasta se me pone la piel de gallina. Todas tienen un patrón muy definido. Wow. Las que han tenido cáncer de mama derecha, es que tuve un jefe... O sea, ¿se te repite siempre? O sea, siempre. ¿puedes hablar de una tendencia 100% eficaz de diagnóstico? Sí, o sea, si yo te cuento... bueno, yo no, obviamente, pero si una mujer con un tumor de mama y tú no sabes en qué pecho es y el derecho o el izquierdo te cuenta su historia, puedes acertar prácticamente en todas las oportunidades qué pecho es el que está afectado. Sí, podría ser, sí. Wow. Digo, ya me di cuenta. ¿Y eso de dónde sale? O sea, es tu propio modelo. Luego quiero que nos cuentes específicamente tu modelo de salud. Pero ¿eso de dónde sale? ¿De la psicología transpersonal? ¿Dónde lo estudias? Estudié bioneuroemoción. Ok. Y de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que está muy controvertido, pero yo creo que sí hay cosas que tienen, o sea, que sí, en mi caso,
Y en la investigación que yo hago, digamos... Bueno, pero es que cuando algo es prácticamente un 100% eficaz, hay que prestarle atención, da igual de dónde venga. Exacto. Da igual que sea controversial, es irrelevante que sea controversial. Y otra pregunta es, ¿para quién es controversial? Pues posiblemente para el que no le interese, ¿no? Pero, sí, yo aplico las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y bioneuroemoción, ¿no? Wow. Entonces, que justamente es donde se descubrió el impacto que tenía en el cerebro las constelaciones. Cuando tú tienes un pensamiento recurrente en tu cerebro, se impacta ese pensamiento. Y se ve cuando te hacen un estudio, claro. Se ve el pensamiento ahí. Quedan marcas, ¿no? Sí, quedan marcas. Sí. Entonces, ahí es donde tú te puedes dar cuenta por dónde va el proceso de sanación. Y tú mismo, por ejemplo, yo ahorita que empiezo a tener pensamientos así, digo, no, a ver, espérate, no va por ahí, calma, ¿no? Y ahí tú mismo empiezas a descubrirte, ¿no? Y a darte cuenta, justo, a ser consciente, que la espiritualidad no es más que conciencia, es ver tus patrones de pensamiento, tu comportamiento, de dónde viene, ¿no? Porque si tú hubieras nacido, no sé, en Nepal, pues no tendrías esos pensamientos, eres una persona completamente distinta, ¿no? Entonces, es decir, ¿de dónde me viene todo esto, no? De mi niño interior. El Dalai Lama explica muy bien cuáles son las 2 aproximaciones fundamentales a la meditación. Una está, digamos, la parte más profunda de conexión con el cosmos, con el universo, con el todo, con Dios, como le quieras llamar, pero otra es precisamente la autoobservación. ¿Qué me está pasando? Y el diálogo interno constructivo. Exacto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad con respecto a esta sensación que estoy teniendo? ¿Esto es en contra de mí o esto es una percepción mía? Exacto. ¿No? Y esas dos... Porque la gente cuando hablamos de meditación, por lo general, está buscando la otra. Ajá. No, quiero ver una pirámide dorada, quiero ver un Buda, quiero estar en un estado de paz. Y se vale, ¿no? Y está perfecto, además está muy bueno. Pero lo otro, que yo le llamo talacha mental, que es más pesado, es más cansado, pero también es, en términos de la eficiencia con respecto a nuestra vida regular, creo que es todavía más interesante que lo otro, ¿verdad? Totalmente, porque al final lo otro te quedas, como decía una amiga, con turismo espiritual. Turismo espiritual. No, estás así, ay, mira qué bonita la pirámide dorada. ¿Y qué? Pues sí, pero como dicen mis guías de ceremonia de ayahuasca, la ceremonia es la vida. Claro. O sea, aquí aplícalo. Claro. O sea, ¿de qué te sirve que estés acá en el viaje padrísimo? O sea, está la pirámide y ¿qué te soluciona la pirámide? A ver, está lo padre, cuento luego en un bar y ya. Ajá, qué divertido ver una pirámide azul. Pero en tu vida, ¿cómo se transforma? O sea, y la transformación viene de justo lo que hablábamos, cambiar estos patrones de pensamiento y darte cuenta de, a ver, este pensamiento no me beneficia en lo absoluto, ¿no? O sea, y la gente no te está atacando, porque justo es ese pensamiento recurrente, ¿no? Me hacen, me dicen, entonces, como todos son responsables de mi vida catastrófica, pues yo nunca me hago cargo. Y hacerte cargo de tu vida es ver tu mente, ver tus pensamientos. O sea, cuando alguien actúa de esta manera, ¿yo cómo reacciono? Como decía Ram Dass, ¿no? O sea, tú puedes ver el nivel de espiritualidad que tienes con las relaciones personales que tienes. Son positivas, son buenas, te sientes atacado, te sientes desvalidado. Ese es el trabajo. Nadie te desvalida, nadie te ataca. O sea, cada quien tiene sus... Eso es tu percepción de la realidad, ¿no? Su percepción de la realidad. Y luego esto quizás sea lo más elevado, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero tu modelo de trabajo se ancla en cosas mucho más mundanas, ¿no? Porque hablabas al principio, tu relación, y también eso tiene que ver con otro de tus hitos de vida, ¿no? En 2008 te diagnostican sensibilidad a la insulina, ¿no? Que es, para los que no lo sepan, es la antesala a la diabetes, ¿no? Que ya sabemos todos los problemas que acarrea, y reviertes ese diagnóstico y te metes a fondo en el tema de la nutrición, en particular de la trofología, ¿verdad? Exacto, le prestas bastante atención. Cuéntanos un poco, explícale a la audiencia qué es la trofología y cómo la utilizas tú, en este caso particular, para revertir ese proceso de sensibilidad a la insulina, que creo que estamos en el país correcto para hablar de eso, ¿no? Sí, justo. Mira, justo en esas épocas yo tenía igual un trabajo súper estresante y una pareja de igual de estrés. Entonces, yendo a diferentes especialistas, digo, no es desde el juicio, por supuesto, no le daban, o sea, yo no encontraba este espacio en el que yo de verdad sintiera que estaban, o sea, que estaba logrando mi objetivo, que era, pues, bajar de peso y estar saludable, ¿no? Y es ahí donde digo, ya, lo voy a estudiar yo y lo voy a aplicar en mí porque, pues, no le dan al clavo, ¿no? Empiezo a estudiar nutrición, empiezo a estudiar para health coach, empiezo a estudiar trofología y ahí es donde empiezo a ver realmente cambios. Entonces, la trofología es la mezcla correcta de los alimentos.
¿no? Ok. Porque según la trofología, de acuerdo a las diversas mezclas que tú hagas de alimentos, se producen ciertos efectos en tu proceso digestivo, que es putrefacción o fermentación. Ok. Entonces, si tú haces ciertas mezclas, pues vas a producir algo que al final eso pues no es benéfico para la salud, ¿no? O te genera acidez, o te genera, pues imagínate, o sea, la gente que come mucha carne roja, ¿no? Y no la come con las combinaciones correctas, pues va a generar putrefacción y se queda en el intestino. Oye, ¿y qué? Esto es... a mí el tema de la nutrición me fascina. A mí también. Porque desde hace, ¿qué te digo? 20, 25 años yo llevo probando todo lo que cae en mis manos y luego está la zona y está el ciclado de carbos, está la keto, está la hipocalórica y ahora está muy de moda la dieta carnívora. En ciertos foros ha habido varias personas que lo han puesto muy de moda. Y la gente habla maravillas de la dieta carnívora. Mira, yo lo que te puedo decir es que cada cuerpo es un mundo. Ok. Entonces, lo que para alguien le va a funcionar perfecto, para otra persona no. Por ejemplo, a mí me cae, por ejemplo, la piña. La piña es deliciosa y tiene bromelina y tiene 1000 beneficios. A mí me cae pésimo. Y me hizo un estudio de intolerancia. Soy intolerante a la piña. Entonces, a mí la piña no me cae Yo bien. si lo mezclo con taco de pastor no soy intolerante. Pero eso no es una mezcla antropológica, ¿eh? Imagino que no. Pero en términos de placer es buenísimo. Deliciosa, sí. También influye eso, ¿eh? Influye desde la condición en la que tú comes para que puedas tener una buena digestión. Fíjate eso. Por eso es tan importante mindfulness cuando comes. Estar presente, la presencia en todo momento, ¿no? Porque si te vas, ya no lo disfrutaste y ahí es donde viene una mala digestión. Pero yo creo en la bioindividualidad, ¿no? Claro. O sea, creo que cada persona tiene requerimientos y necesidades bien distintas, ¿no? Pues yo a mis pacientes les pido pues estudios de sangre, les hago el estudio de intolerancias, o sea, porque digo, a ti te hacemos un traje a la medida, ¿no? Justo. Hay un especialista en salud que es un personaje muy interesante porque él trabajaba para las empresas de seguros haciendo predicciones de muerte de sus clientes. Es decir, él pedía una serie de análisis y con esos análisis podía predecir, ahí te va, con un margen de error de no más de un mes, cuándo esa persona se iba a morir. Wow. Con base a los estudios de este señor, que es un biólogo experto en bioquímica, se llama Gary Brecka, los seguros iban recalibrando lo que cobraban. Wow. Es un nivel de perversión, está fuerte. Sí. Bueno, este señor obviamente sufre una crisis tremenda personal, abandona su trabajo después de 20 y pico años, pero claro, la data que se trae y lo que nos propone ahora desde el otro lado, porque él lo presenta ahora desde el otro lado, es decir, cómo puedes hacer para revertir el proceso de envejecimiento, mantenerte saludable, etcétera, etcétera, es impresionante. Cuando hablando de nutrición, Gary Brecka habla efectivamente de esto. Necesitas tener tus análisis de sangre. Él habla particularmente de un proceso que se llama del proceso de metilación de los alimentos. Básicamente los alimentos cuando entran necesitan una molécula de metilo para ser absorbidos por las células en términos de cómo los descomponemos molecularmente y cómo se absorben a nivel celular. Y eso lo determinan 5 genes. No me acuerdo obviamente de los 5 genes, los tengo por ahí apuntados, pero no me acuerdo de los 5 genes. Las ausencias en la expresión de estos genes determinan cuál tiene que ser tu dieta. Entonces eso tira por tierra cualquier aproximación generalista en términos nutricionales, ¿no? Y va en la línea que dices tú. Hay que crear una nutrición a la carta basada efectivamente en datos, ¿no? Sí, yo hago, por ejemplo, un estudio exacto, ¿no? Yo hago un estudio de intolerancias, un estudio epigenético, ¿no? O sea, hago diversos estudios para saber qué necesita esta persona en particular, justamente por su genética, porque tiene mucho que ver el estilo de vida y la genética. Entonces son como varios diagnósticos que a mí me dan las herramientas para ver qué necesita esta persona. Pero eso, perdón que te corta, eso no es solamente para mujeres con cáncer, eso ya es general, ¿no? Sí, o sea, yo podría ir contigo y hacer De hecho, el estudio análisis, epigenético, ¿no? Es anti-aging, wellness y deportivo, que son los pacientes que yo veo, ¿no? Entonces yo les hago este estudio y yo ya con base en eso pues puedo ir como diseñando. ¿Y qué es un análisis de sangre?
que lo mandas a algún Sí, laboratorio. sí, de hecho, el laboratorio está en Alemania, Ok. pero la empresa es una empresa que está en Valencia, justo. Ok. Bueno, sí, que hace mucha analítica ADN. Sí, el año pasado me hice un análisis De hecho, ADN Esteban se llama, en trabaja Valencia. mucho en nutrición deportiva. Ok. Entonces, pues ahí fue como lo conocí. Ok. Y ya ahora ya aplicamos ese estudio aquí, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de la nutrición? Porque la gente siempre cuando hablamos de nutrición, y voy a dejar de decir la gente, porque creo que lo estoy repitiendo demasiado, pero en general pensamos que al hablar de nutrición hablamos de adelgazar, ¿no? O de perder grasa, o de vernos mejor. Ajá. Obviamente, tu trabajo sí va en esa dirección como un rasgo colateral, pero no es el objetivo, Es ¿no? o sea, es el resultado secundario de nutrirte bien. Por ejemplo, mucha gente cuando yo estaba en este proceso que les cuento de quimios, pues me veía bien y decían, ¿Cómo o sea, es posible? ¿cómo? ¿No? Y yo comiendo bien, ¿no? O sea, nutriendo a mis células, ayudando a mis células a este proceso de sanación, justo, ¿no? Más todo lo demás que ya hemos hablado. Entonces yo creo que justo la nutrición hoy, lo último que hay es la epigenética y la nutrigenómica, que es una nutrición a tus genes. Totalmente. Y por eso el proceso de metilación es tan importante. Y por eso es tan importante también comer alimentos de calidad. Porque al final tu gen reconoce al gen del alimento en su estado natural, pero no reconoce a uno genéticamente modificado, Claro, a un alimento procesado. procesado. Pues tu gen dice, ¿qué hago con esto? Lo guardo y lo acumulo y después hay pues intoxicación, grasa en exceso, cáncer, ¿no? Es ridículo. Exacto. ¿Qué le podemos decir a la audiencia que a lo mejor no tenga acceso pues, a hacerse estudios genéticos? Porque efectivamente, cuando hablamos de nutrición, hablamos de especificidad y hablamos de personalización. Pero hay algunas anclas generales que todo el mundo debería de cumplir. ¿Y cuáles son? Sí. Yo creo, para mí, lo más importante es buscar alimentos reales. O sea, no tienes que meterte o sea, yo claro, o sea, sí me dedico a eso y con muchísimo gusto pues, diseño planes a la medida. Pero si no tienes acceso a estas herramientas, de entrada limpia tu alimentación. Elimina ultraprocesados, enlatados, azúcares refinados, todo lo que no entiendas, pues no te lo comas. Come realmente alimentos que vengan de la tierra, ¿no? O sea, yo tenía un maestro de Ayurveda que hacía una analogía preciosa, que decía, come alimentos de la luz, ¿no? O sea, porque tú eres luz y tú lo que quieres es estar en la luz. Entonces necesitas alimentos que les haya dado la luz. Fíjate qué bonito, o sea, al final, pues, ¿qué le da la luz? Pues las espinacas, las frutas, las verduras, cereales, leguminosas, al pollito que va corriendo, ¿no? Que no lo tienen enjaulado. O sea, es volver a lo básico, ¿no? O sea, es realmente comer lo más limpio posible, ¿no? Orgánico, libre de hormonas, sin tantos procesos, ¿no? Yo recuerdo mi madre, yo me crié en Euskadi, en el País Vasco, hay un pueblito que se llama Durango, y mi madre iba haciendo el menú de la semana con base a lo que tocaba por temporada. Y tú sabías que había una temporada que ibas a comer lentejas, otras alubias, otras iba a comer un tipo de pescado, otras otro tipo de... Luego había... No, pues es que es lo que hay esta temporada. Exacto. No había acceso a las blueberries 365 días al año. Exacto. Y eran a final de año y en mi pueblo en particular solo había moras. No había blueberries, ni siquiera sabía lo que era la palabra, ¿no? Pero había moras, ya está. Pero tú sabías que iba a haber 3 semanas al año que ibas a comer moras, ¿no? Exacto. O estas ese principio tan sencillo se ha perdido y sobre todo quizás en las ciudades, ¿no? Porque no tenemos ese acceso a la parte agraria, ¿no? Y también sabes que todo este tema de supernutrición y ya una nutrición demasiado elaborada y la barrita keto. Sí. Y eso no es nada natural. Por ejemplo, el otro día ya me llegó una paciente, es que estoy en dieta keto y mi barrita keto. Y yo, a ver, vamos a ver la etiqueta. Claro. ¿Qué tiene tu etiqueta? No, pues no entendíamos ni la mitad de lo que tenía la etiqueta, pero era keto. Entonces, como la keto está de moda, pues sí está bien, ¿no? Es saludable. Entender que hay muchas modas que no son saludables, ¿no? Entonces, es volver a lo básico. Ok, obviamente una alimentación que tiene menos azúcares, pues evidentemente va a ser positivo. Pero va a haber, antes, pues no comía la cantidad de azúcar que comemos hoy. O sea, hoy es, azúcar escondida por todos lados, ¿no? Sí. Entonces no es la dieta keto lo que te está ayudando, o la barrita.
es reducir los niveles de carbohidratos refinados que comes en tu día a día. Sí, en términos generales sería comida... Es que además, que está muy simpático, porque ahora le dicen comida real, ¿no? De real food, ¿no? Y no es la comida de toda la vida de Dios, ¿no? O sea, comida no envasada, no procesada, no manejada con ningún tipo de conservante, colorante, comida de mercado. ¿Cómo trabajas el tema de la proteína? Huevo, pollo, pescado. La carne roja siempre con cuidado, ¿no? Carne roja con cuidado, que sea libre de hormonas, de libre pastoreo, ¿no? Que realmente tengamos la certeza de que no tiene ningún antibiótico o que no estaba enfermo el animal, porque también eso pasa mucho, ¿no? Entonces, no es que haya un alimento o un nutrimento, porque también eso le digo mucho a mis pacientes que llegan ahorita con la dieta keto de no quiero carbohidratos. A ver, tu cuerpo necesita carbohidratos para que funcione correctamente. Las cetonas no son la gasolina adecuada para tu cuerpo. Son una cosa extraordinaria que ocurre en situaciones extraordinarias. Y fíjate que todas estas dietas como trendy surgieron a nivel terapéutico. A ver, la dieta keto surgió para tratar ciertos problemas neurológicos, ¿no? El ayuno intermitente para tratar ciertos problemas de cáncer a través de la autofagia. Pero no todo mundo tiene que hacerlo y no te va a beneficiar a ti. Entonces, es volver a lo básico y comer lo más natural y lo más limpio posible para que tu cuerpo tenga todas sus funciones correctas. Pero no hay un nutrimento malo y no hay un alimento malo. Quizás el mayor debate con respecto a los macronutrientes siempre está en torno al carbohidrato, ¿no? Y aquí volvemos a más de lo mismo. Es carbohidrato incluye o involucra también aquellos alimentos naturales, es decir, come camote, no comas pasta. Exacto, ¿no? Exactamente. Come algo de patata, no comas pan todo el tiempo, ¿no? O sea, de nuevo es el mismo principio, ¿no? Elimina los procesados. Exacto. ¿No? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque efectivamente es que a mí la dieta keto me hace mucha gracia porque tengo amigos que acuden a ella de manera recurrente. Como digo yo, mis amigos, los gorditos en pausa, y entonces ellos lo que hacen es que engordan 20 kilos cuando llegan a cierto nivel que su nutriólogo le dice, estás en un 40% de grasa, amigo, tienes un problema. Ok, ¿qué es lo más rápido? Pues está la dieta keto. La dieta keto efectivamente viene de investigaciones, en este caso particular, con respecto a enfermos de Alzheimer, y de manera casual descubrieron que cuando aparecían las cetonas disminuía... No se revertía, pero sí disminuía el avance de la enfermedad de Alzheimer. Todavía no saben muy bien por qué. No creo que todavía no saben muy bien por qué. Pero la cuestión es que colateralmente se perdía grasa. Entonces algún espabilado de turno dijo, bueno, aquí tengo algo efectivamente súper trendy. Pero entendamos que atiborrarte a tocino y carne roja no es saludable, aunque pierdas grasa durante un tiempo, ¿no? Y además luego ahí tendríamos que hablar del ratio entre masa muscular versus masa grasa. Totalmente. Que va a disminuir, porque cuando estés en una dieta en deficiencia, lo primero que te fundes antes que la grasa es el músculo. Y entonces luego cuando tienes los procesos de rebote estás en una situación peor que la previa, porque perdiste grasa, pero también perdiste músculo que no has recuperado, y cuando vuelves a engordar todavía tienes más grasa contra menos músculo que antes. Entonces, mucho cuidado con esas dietas tan extremas. Sí, ¿no? Porque pierdes músculo, y el músculo tiene dos funciones que no estamos como entendiendo bien, que es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y nuestro metabolismo basal. O sea, si tienes menos músculo, vas a requerir menos calorías, entonces cuando vuelvas a comer normal... Vas a engordar más. O sea, vas a acumular más grasa. Vas a acumular más grasa, sí. Entonces, hay que entender la importancia de la masa muscular. ¿Cómo trabajas eso? El tema de la masa muscular. Entiendo que a través del ejercicio, ¿no? ¿Hay algún modelo de entrenamiento que funcione mejor que otro desde tu punto de vista? Depende igual de cada persona, pero, por ejemplo, ahorita en el estilo de vida que vivimos, ¿no? Los ejercicios funcionales son bastante eficientes, ¿no? O sea, el ejercicio funcional, los HIITs, ¿no? O sea, el elevar tu frecuencia cardíaca, el estar en el VO2 máximo por periodos de tiempo y luego descansar, ¿no? O sea, todo esto le ayuda muchísimo a tu sistema
¿no? A crear una buena masa muscular y también a crear un entorno positivo para tu sistema cardiovascular. La idea es un poco mantener un metabolismo basal alto, ¿no? Que compense en cierto sentido el sedentarismo que tenemos patológico, ¿no? Que también hay otro tema. O sea, si vas y entrenas 1 hora y te vuelvas a sentar todo el día... Estás igual. Pues estás igual, porque la gente cree que en el estilo de vida que tenemos hoy, pues ya hice 1 hora de... Sí, de no lo voy a que decir sea. nombres, de X... intensísimo, luego me voy a sentar todo el día. No. O sea, yo lo que le digo a mis pacientes, levántate, camina, te vuelves a sentar. Camina todo el tiempo. No tienes que meterte a hacer el ejercicio súper intenso, que además te mete en un estrés oxidativo terrible, que no es favorable para el tema del envejecimiento, ¿no? Y para el tema de la acidez. Justo. Entonces, mejoras actividad física moderada, pero sostenida. Y también en la alimentación, haz las cosas que puedas sostener en el tiempo y que puedan ser sustentables. ¿De qué te sirve estar en keto 3 meses si luego vas a volver al mismo hábito de siempre? No. Crea hábitos sostenibles en el tiempo que realmente beneficien a tu salud. Es muy interesante, ¿no? Porque una cosa es hablar de salud, ¿no? General. Y otra cosa es hablar de desempeño, ¿no? Nosotros que trabajamos los dos con deportistas profesionales, sabemos muy bien que el deporte profesional no necesariamente es salud. De hecho, no. Y la aproximación cambia, ¿no? Y cambia porque efectivamente cuando tú superas ciertas barreras en términos de intensidad, volumen, de entrenamiento, etcétera, tienes que prestar mucha atención a cómo enfocas las recuperaciones, tienes que utilizar suplementación. ¿Te metes tú también en esos charcos? ¿Te metes tú también ahí? Me encantan. O sea, muchos años me dediqué a la nutrición deportiva y me encanta. Pero justo ahí también me di cuenta que no por ser un deportista de alto... Es más, un deportista de alto rendimiento, por eso terminan tan jóvenes sus carreras profesionales. Porque es un nivel de estrés, de desgaste físico brutal. Entonces, eso no es salud. O sea, estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, porque mucha gente entiende como que el deporte extremo es bienestar y salud. No. O sea, porque si lo haces, por ejemplo, si eres un deportista de alto rendimiento o incluso amateur, pero que estás como en ciertas ligas, ¿no? Si no tienes una correcta alimentación, un correcto descanso, no te hidratas correctamente, el estrés oxidativo te va a absorber y te va a tronar. Y por eso ves, por ejemplo, yo que me dedicaba a corredores, ¿no? Maratonistas que parecen pasitas, ¿no? Todos arrugados y todos así demacrados porque no están alimentándose correctamente. Entonces, al final, pues no es bienestar. No están alimentando bien, no se están hidratando bien. No recuperan lo suficiente. Exacto. Y el nivel de envejecimiento aumenta. A mí me sigue sorprendiendo. Yo cumplo 52 años ahora, el 2 de abril. A mí me alucina cómo la gente de mi edad se empeña en seguir corriendo maratones. Yo tenía un vecino mío carnicero ahí en Durango que decía correr es de cobardes, ¿no? Entonces, no sé por qué demonios... Ya sabemos que es evidente que el nivel de desgaste es brutal. Y los ves y sí tienen un performance, un desempeño espectacular y hacen más... Pero en 10 años van a estar acabados. Sí, totalmente. Y sobre todo si no se compensan estas pérdidas hormonales y nutricionales. ¿Trabajas tú con suplementación? Porque se inyectan vitamina C. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer también. O sea, si tú te empeñas y te gusta, a ver, no podemos criticar a que a alguien le gusta correr maratones, ¿no? Está bien, haz lo que te dé la gana. Exacto. Pero la idea es, bien. Ya metidos ahí, tienes que dedicar casi tanto tiempo más a cómo comes, cómo te hidratas, cómo descansas, cómo te suplementas, que a lo que es el propio entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando atendía a maratonistas se desvelaban muchísimo no, pero hoy corrí desvelado. O sea, no corras. Ese cortisol, ¿dónde va? Esa adrenalina, ¿dónde la va? adrenalina, ¿no? O sea, la acidez, el estrés oxidativo, el ácido láctico, la acumulación de ácido láctico es acidez al final. Y no hay esta conciencia, ¿no? Justo en el deporte, de que si corres a estos niveles tienes que cuidarte el triple. Y además, imagino que los que trabajan contigo, los que trabajaban contigo, notarían mejor el desempeño después, ¿no? Sí, claro, porque es un beneficio, pues, side, ¿no? O sea, que se ve como también a corto plazo. De hecho, cuando yo estaba estudiando nutrición deportiva, uno de mis maestros, que fue el nutriólogo de la selección de fútbol argentina, nos decía que Messi cambió su alimentación en algún punto
a la alimentación alcalina. Y fue cuando hizo este cambio que empezó a tener, que fue la bomba, ¿no? Yo no sé si es el mismo momento, pero yo conozco la historia de Messi y de Iniesta en el Barcelona de Pep Guardiola. Y Pep Guardiola, parte de su staff, tiene un nutriólogo que trabaja con él. Y tenían un problema, tanto con Iniesta como con Messi, de lesiones musculares recurrentes y no estaban encontrando el porqué. Hizo un análisis muy rápido el nutriólogo de Guardiola y les cambió completamente la dieta. Y, por ejemplo, dejaron de comer pollo y empezaron a comer salmón, que todos sabemos que tiene pues, omega 3, 6, antiinflama, ayuda mucho a la recuperación. Exacto. Y desde entonces su desempeño mejoró muchísimo y sus lesiones revertieron. Exacto. Entonces, hay una relación ahí siempre íntima, ¿no? Sí, totalmente. Y es que ese tema que mencionas de la inflamación, ¿no? Y de la acidez, o sea, es algo que también tenemos que visibilizar, ¿sabes? O sea, porque finalmente, no porque alguien está delgado, quiere decir que está sano. No. O alguien que hace deporte quiere decir que está sano. O sea, hay que entender muy bien esto. O sea, puede estar delgado, pero sumamente inflamado, ¿no? Entonces, pues el omega 3, o sea, tiene que ser, por ejemplo, un suplemento casi que todos tenemos que tomar, ¿no? Y la gente tiene que entender cuáles son, porque efectivamente la inflamación es uno de los mayores factores de predictibilidad de mala salud en el medio plazo. Y además justo lo tengo aquí en la revisión que estaba haciendo justo antes de que llegases tú a la casa. Que la gente quiero que entienda lo que es una dieta proinflamatoria. Es alto consumo de grasas saturadas y trans, ingesta elevada de azúcares refinados. Esto es de la OMS, no me lo he inventado yo. Bajo consumo de frutas, verduras y fibras. Alto consumo de carnes rojas y procesadas. Escasez de ácidos grasos omega 3 y exceso de alcohol. O sea, es todo lo que tú no has dicho que debe estar en una dieta. Exacto. Y te voy a decir algo que era lo que hablábamos al inicio, que es bien importante. Tus pensamientos y emociones que pueden derivar en estrés, derivan después en cortisol, en adrenalina y noradrenalina, y eso es inflamación. Sí. Entonces, volvemos a lo que hablábamos al inicio. Sí. Los pensamientos importan, claro. Sí. Generas un círculo vicioso de la nutrición, genera una fisiología que va... Fíjate, aquí se invierte el proceso. En este caso, una mala nutrición genera una mala hormonalidad, si lo quieres ver así, una mala fisiología, que va a generar una mala psicología, que va a retroalimentar ese circuito. Se vuelve un círculo vicioso, como bien dices. Tremendo. Por decir, estás comiendo demasiados ultraprocesados. Eso va a hacer que te deprimas. Está comprobado científicamente que el comer en exceso ultraprocesados deprime. Entonces, ¿estás deprimido? ¿Qué haces? ¿Has visto un documental que se llama Super Size Me? Que es de un chavo en Estados Unidos que decide alimentarse exclusivamente de fast food, del Super Size, de McDonald's durante un mes. Lo quería hacer 3 meses y pasado el mes, porque estaba monitoreado, etcétera, no pudo. Dijo, es que estoy empezando a tener pensamientos suicidas. Sí. Pensamientos suicidas, Imagínate. fruto de la comida. Entonces, visto de otra manera, entiendo que tú también con tus pacientes has visto una mejora psicológica importante simplemente por cambiar la nutrición. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, es que es un círculo vicioso, ¿no? Es como yo les digo, es el estilo de vida. Y como estilo de vida, que de hecho gran mayoría hoy de los cánceres que se diagnostican, el 95% son cánceres epigenéticos. ¿Qué quiere decir esto de estilo de vida? Entonces, no porque cambies tu alimentación ya se va a mejorar todo el entorno. O sea, tienes que cambiar tu alimentación, el deporte que haces, porque igual, o sea, si eres maratonista y corres 5 maratones al año... Está jodido, perdón. Sí, tal cual. Entonces, mejorar esa parte. Sí, lo dijiste perfecto. Si no duermes bien... Sí, de castellano de Castilla. Ay, me encanta. Si no duermes bien, si no te hidratas correctamente, si tienes pensamientos negativos, ¿no? La radiación... O sea, la salud ambiental, qué estás respirando, por ejemplo, acá nosotros, imagínate, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, apagar tu celular cuando te vas a dormir, no tener una tele en tu habitación. O sea, todos esos detalles cuentan. No es nada más lo que comes. O sea, es una serie de puntos que hay que cuidar para que tengas un estilo de vida saludable. Porque ahorita vemos en redes sociales y hay un boom del wellness, ¿no? Sí. Y el wellness y la chava así como que fit con su topcito y tal. Pues eso no es wellness, déjenme decirles, queridos. Wellness es un estilo de vida. Uno tiene que tomar control sobre su salud, ¿no? Quizás al statu quo le importa demasiado poco
la salud, digamos que la ortodoxia médica se ha dedicado mucho a la enfermedad. Antes decías algo muy interesante, ¿no? En referencia no recuerdo qué referencia dabas, pero hablabas de una persona que decía, bueno, ¿y por qué no le damos la vuelta? Uno de los autores, de hecho, autoras, y luego quiero que me des la referencia más, decía, bueno, ¿por qué no le damos la vuelta? Y en vez de estar tan enfocados en la enfermedad, nos enfocamos un poquito más en la salud, ¿no? Digamos que el statu quo, por los motivos que sean, no nos vamos a meter a polemizar ahí, no nos da tiempo, se ha enfocado más en la enfermedad. Si uno quiere tener salud, tiene que tomar el control. Exacto, totalmente. Control, ¿no? Y es hoy en día la tendencia es hacia la medicina preventiva. O sea, la medicina de la salud, no de la enfermedad. O sea, llevamos siglos dedicándonos a la medicina de la enfermedad y claramente no ha dado resultados. Bueno, pues, o parciales, ¿no? O parciales, por lo menos, ¿no? Empezar a trabajar desde la prevención. A ver, por ejemplo, en el tema del cáncer puntualmente, pues no hay ninguna estrategia de prevención, pero sí de reducción de riesgo, ¿no? Justo. Entonces, ¿qué son todos estos puntos que les mencionaba? ¿Cómo duermo? ¿Cómo pienso? O sea, estar en constante autoobservación, ¿no? Lo que hablábamos justo al inicio. No nada más observar lo que pienso, observar lo que estoy comiendo, cómo me lo estoy comiendo, ¿no? El observar mis relaciones personales, el observar el deporte que hago. O sea, no es el deporte que está de moda, es el deporte que me hace bien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando corría maratones pues, tenía un estrés oxidativo que ni te cuento. Claro. ¿No? Y eso promovió muchísimo, generó un entorno ácido en mi cuerpo. No estoy diciendo nada de los maratones, estoy hablando de mí. Sí, ¿no? sí. Cada persona es un mundo. Pero entonces hay que encontrar el deporte adecuado para ti, para tus necesidades, para tu genética, para tu estilo de vida. A mí yo no corro más. ¿no? Yo no corro más. Bien. O sea, yo ahora hago pilates, yoga, ¿no? Bien. Sí. Sí, yo soy muy beligerante. Con lo de correr me he vuelto muy beligerante, pero bueno. Sí, yo también. Oye, y con todo esto, porque ya llevamos un buen rato hablando, y con toda esta información y con todas estas experiencias, te decía al principio, me gusta mucho que tú hayas generado tu propio método terapéutico a través de tus propias pruebas, de tus propios ensayos, errores, y vuelva a ensayar y vuelva a encontrar elementos que sí, porque luego parece que todos llegamos al mismo sitio por diferentes vías, ¿no? Bueno, pues come saludable, real food, haz deporte. Pero cuando lo vives y lo pruebas y lo testas, tiene otro valor, ¿no? Y te da otra seguridad a la hora de hacer la propuesta a tus clientes. Sí. Y de ahí sale The Inner Balance Method, ¿no? Que es tu método de trabajo. Cuéntanos un poquito en qué consiste. ¿Cuáles son sus puntos diferenciadores? Mira, después de toda esta exploración y de todo este camino que tuve que emprender, me daba cuenta que en un lado encontraba la nutrición, pero en otro la psicología, pero en otro el deporte, entonces era de... Con uno voy a un lado, con otro voy a un lado. Entonces era como se dispersa la energía, ¿no? Se dispersa el entusiasmo, se dispersa hasta el entendimiento entre cada uno de los especialistas, ¿no? Entonces, después de toda la experiencia de vida que tuve, decidí como que crear yo una metodología que contuviera todo esto, ¿no? O sea, y 100% diseñado para cada persona, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos hace un momento. O sea, Inner Balance Method está diseñado para abarcar este 360 en tu estilo de vida, ¿no? ¿Qué deporte te beneficia? ¿Qué alimentación te beneficia? ¿Cómo vas en sueño? ¿Cuáles son tus hábitos de sueño? Tu higiene del sueño, tu hidratación. Entonces, lo que hago es con cada paciente implementar nutrición, sueño, hidratación, meditaciones, ¿no? Incluso meditaciones de liberación emocional, ¿no? De tal manera que la gente a través de esta metodología vaya encontrándose a sí mismo y encontrando lo que a ti te va bien, ¿no? Tomas como punto de partida esos análisis de sangre, marcadores epigenéticos que decías, ¿no? Les hago estudio epigenético, intolerancias, ¿no? Y también química sanguínea o biometría hemática, ¿no? Para ver dónde estamos parados con esta persona. Obviamente composición corporal, pues masa muscular, masa ósea, masa grasa, ¿no? Hidratación, y con base en eso se aplica esta metodología que es 100% personalizada, porque les digo, cada persona tiene necesidades bien puntuales, ¿no? Por ejemplo, a una persona que tiene mucha divagación mental, pues no lo puedo sentar a hacer vipassana. Ya. Lo tengo que poner antes a bailar, ¿no? Entonces, implementamos diferentes metodologías de todo lo que he experimentado, de todo lo que he estudiado, para que cada persona encuentre su propio camino, porque al final yo nada más presento las herramientas, ¿no?
Porque cada persona es la encargada de diseñar su propio camino, ¿no? Y cada persona es la encargada de curarse y de sanarse. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en notar los efectos cuando trabaja contigo? Pues mira, yo aproximadamente los trabajo entre 5 y 7 sesiones, a veces hasta 8. Y yo creo que ya para la sesión 8 ya van sintiendo un cambio importante en sus vidas. Entonces, son 8 sesiones que las doy cada 3 semanas o cada 15 días, dependiendo cómo llegue. Y los vas monitoreando y demás. Y los vamos monitoreando, sí. Fantástico. Y así es como poco a poco vamos encaminándolos. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás? ¿En redes? Gracias. ¿Tu en clínica? Redes, todo, cuéntanos. Gracias. En redes estoy como Bren García MX, en Instagram y en TikTok. En Facebook como Brenda García Health Coach. Y físicamente estoy dando consultas en México Breast Center, que está aquí en Lomas de Virreyes, lunes y jueves, y por Zoom también. Ok, perfecto. No sé si nos queda algo más. Yo creo que le hemos pegado bastante, ¿no? Creo que sí, creo que abarcamos todo y más. Pero nos quedamos con temas igual ahí en el tintero, como dijimos. Pero vale. bien. Entonces eso lo dejamos si quieres para una próxima entrevista. Sí. Vamos a estar muy atentos. Muchas gracias por haber venido a esta Conversaciones Extraordinarias, capítulo 4. Sí, ha sido una muy buena conversación. Muchas gracias por la apertura. Gracias. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Creo que es muy importante, sobre todo para mujeres que de repente estén en un proceso similar al tuyo, que puedan entender que hay muchas maneras de abordar. Me ha resultado fascinante la altísima predictibilidad que puedes hacer con tu método, simplemente entendiendo la biografía y los pensamientos de la persona. Y nada más, te deseamos lo mejor. Ay, gracias chicos, gracias a todo el equipo, gracias Juan Carlos, fue una plática extraordinaria, la verdad es que la pasé fenomenal, gracias y pues a la orden para todos. Nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias. Y recuerda que muchas de estas estrategias que vemos tanto en el podcast como en mis redes aparecen perfectamente descritas en mi último libro, El Extraordinario 1%, al cual tienes acceso desde cualquiera de mis redes sociales.